Hola, bueno, buenos días a todos, a todas. Eh, este es el módulo número 6 del curso de formación de facilitadores y facilitadoras en agroecología de la provincia de Buenos Aires. Específicamente, yo voy a estar comentando lo que tiene que ver con la vinculación entre la agroecología y la perspectiva de género. Bueno, mi nombre es Ana Julia Arechaga, yo soy socióloga y trabajo actualmente en el INTA. Eh, bueno, un poco lo que me interesaba empezar comentando es por qué, digamos, es interesante pensar la agroecología en vinculación con una perspectiva de género. Eh, Básicamente, esto tiene que ver con que la agroecología, digamos, que es un poco lo que se viene viendo en clases anteriores, empieza a pensar otras formas de producir, otros modos de producir, y en este pensar otros modos de producir implica revisar las formas que están instituidas, o sea, las formas que son hegemónicas sobre cómo se tiene que producir en materia, digamos, productiva. Eh, en este repensar las formas que están instituidas, las formas que son actualmente legítimas, bueno, un poco lo que hace es desandar cuáles son las creencias que sostienen esas formas que están legitimadas. Eh, en ese sentido, digamos, la agroecología pone en cuestión la forma de producción que conocemos actualmente como una forma de producción capitalista, que tiene un modo de vincularse particular con la naturaleza, que tiene una organización, digamos, que supone una organización del trabajo y de los mercados bajo la lógica capitalista. Bueno, esto también que decíamos, que tiene una relación extractivista con la naturaleza. Eh, y este modo, digamos, de producción, lo que se llama como capitalismo, es el mismo, digamos, es el mismo conjunto de creencias que también sostienen eh, la relación entre los géneros y que también sostiene el privilegio del varón por sobre los otros géneros. Eh, Acá me parecía importante, digamos, hablar un poco de esto, ¿no? De las creencias, porque como expone el power, digamos, las, lo que nosotros pensamos, lo que nosotras pensamos, determina nuestras formas de actuar, nuestras formas de pensar y también nuestras formas de hacer. Eh, en esto, la clase anterior yo había estado ejemplificando, retomando un poco lo que se había visto. eh, Uno de los compañeros muestra, digamos, una forma de producción más convencional, donde creo que era de maíz, estaban organizados en hileras, tenía, él lo describía como higiénica la forma de producción, porque no había malezas, y la compara en otra foto con una producción agroecológica donde no está ese orden, no está esa organización. Entonces él decía que esa forma de producción agroecológica, en la mirada, digamos, de quienes producen de manera convencional, puede ser desorganizada, puede ser poco higiénica, etc. Pero en realidad, lo que él decía es que esa es la forma que propone la agroecología y que obviamente, digamos, está atado a lo que nosotros consideramos como higiénico, como organizado, como ordenado. O sea, las personas, para poder comprender el mundo natural, construyen, digamos, formas de poder entenderlo. Entonces, por ejemplo, una maleza en sí misma, digamos, nunca se diría maleza, sino que es la definición que las personas le dan a esa determinada planta por la función que cumple dentro de un ecosistema. ¿A qué vamos con esto, digamos? A que son las creencias las que sostienen esas, tanto esta forma de producción capitalista como esta forma de organización
entre los géneros. Entonces, cuando estamos pensando en agroecología, digamos, estamos pensando en una forma de producción agroecológica que implica mucho más que producir, como bien lo explicaron los otros compañeros y las otras compañeras, implica pensar organizaciones sociales, implica nuevos sistemas de conexión, nuevas formas de vincularse con lo que tiene que ver con la venta, el mercado, la comercialización, o sea, supone otras formas de relaciones sociales. Se está desandando y se está, digamos, preguntando si lo que se propone desde el modo de pensamiento más convencional es lo correcto o no. Y un poco, digamos, esto mismo viene a ser el feminismo. Invita a preguntarnos si la forma en que estamos organizados es una forma, entre comillas, natural, es la forma, digamos, que mejor nos quepa a todos o no. Bien. En este punto, digamos, de las creencias conjuntas que sostienen tanto al modo de producción convencional, extractivista, y a la organización de los géneros, que le podemos poner el nombre de sistema patriarcal, estas creencias se apoyan en tres pilares fundamentales que los sistematizamos acá. El primero tiene que ver con esto, digamos, el dominio de la naturaleza para la producción, digamos, un dominio racional de lo que implica, digamos, la organización en la naturaleza. ¿Por qué? Porque cuanto más racionalizo, más puedo producir. O sea, tiene que ver con esto que hablábamos antes, que es aumentar la capacidad productiva que propone el modelo convencional. Más allá, digamos, del respeto por las producciones locales, digamos, por los cultivos locales y por lo que tradicionalmente se viene llevando adelante. Bueno, en este dominio, digamos, de la naturaleza, se supone que la especie humana es superior a todas las otras especies que cohabitan en el mundo. Esta idea, digamos, de que nosotros somos superiores y que somos, digamos, los privilegiados, por los cuales se justifica también las atrocidades que se llevan adelante en materia, digamos, de naturaleza, es lo que se llama como antropocentrismo, digamos, es la centralidad del hombre por sobre las otras especies. El otro, digamos, el otro cimiento que tiene tanto este modo de producción como esta organización de los géneros tiene que ver con valorizar el conocimiento, digamos, y el saber de una determinada cultura, que es la cultura blanca europea, que es lo que se llama como etnocentrismo. Si nosotros y nosotras nos ponemos a pensar, esto se puede ver en muchísimos ejemplos, como por ejemplo, quienes hayan, digamos, atravesado distintos espacios formativos educativos, la mayoría de los autores que leemos, en tanto de historia, de filosofía, de distintas temáticas, suelen ser hombres y de Europa. Digamos, nuestro conocimiento está basado en el conocimiento europeo. Nuestra forma, incluso, digamos, nuestro modelo político, la democracia, es el modelo francés. Así que esta centralidad que tiene el conocimiento construido desde Europa es lo que nosotros llamamos etnocentrismo, que fue en detrimento del conocimiento que producido por las culturas originarias, nuestros pueblos originarios, y por otras culturas que habitan y que habitaron América Latina. Y también, digamos, en desmedro a otro tipo de conocimiento como el oriental. Y el tercer cimiento tiene que ver con esto mismo que estábamos diciendo, la jerarquización de la mirada masculina sobre las otras, que es lo que se llama como androcentrismo. Esto se vincula con lo anterior, digamos, el conocimiento que se valoriza no solo es el europeo, sino el de los hombres.
Bien, esto un poco para sistematizar cuáles son esas creencias comunes que están tanto en la comprensión de los géneros como en la comprensión de este modo de producción convencional. Bien, ahora vamos a empezar a ahondar un poco con lo que nos referimos con la perspectiva de género. Bien, ¿qué entendemos por la perspectiva de género? Bueno, pensar la perspectiva de género implica incorporar una mirada sobre la sociedad que la comprenda como un conjunto de relaciones que son desiguales, haciendo hincapié en las desigualdades que existen entre los hombres, las mujeres y los otros géneros, entendiendo que esas desigualdades no son naturales, sino que son construidas y reproducidas en nuestras prácticas. Es decir, así como tanto la agroecología como el modo de producción convencional, digamos, pensaron en función de la naturaleza y lo que tiene que ver con los sistemas productivos, un montón de cuestiones, y se armaron a partir de ahí conceptos, ideas, etcétera. Así también con respecto a nuestros cuerpos. En relación a nuestros cuerpos, se construyó una forma de comprender esa diferencia biológica, que es lo que nosotros llamamos género. Esta construcción son construcciones culturales y que se diferencian de sociedad en sociedad. Por eso, digamos, decimos que también son construcciones y que no son naturales. Nuestros comportamientos, que están determinados, digamos, por lo que nosotros creemos y lo que también, no solo que lo que creemos, sino lo que transmiten, lo que nos transmiten, que debemos creer. Estas transmisiones se dan a través de las instituciones, por ejemplo la escuela, nos hablan un poco de cómo cada cultura entiende lo que es ser hombre, lo que es ser mujer y las diversidades. Bien, esto que estamos hablando se resume un poco como los roles de género, que son los comportamientos dictados por la cultura que establecen prácticas y actitudes que debemos asumir según nuestra genitalidad. Hay un montón de ejemplos, digamos, de los roles de género, volviendo, digamos, al tema de la escuela. Lo que se enseña, digamos, el contenido escolar, si bien es el mismo, se nos enseña de manera diferente a los hombres que a las mujeres, y se esperan cosas diferentes también de nosotros y de nosotras, que son marcados no solo, digamos, en el momento en que se nos transmite el conocimiento, sino también en los recreos y por fuera de los recreos. Por eso, ahora más adelante vamos a ver la forma en que se reproducen estas creencias, estos modos de ser. Casos típicos es en los jardines, que está la sala de la cocinita para las nenas y los deportes o las armas para los varones, que incluso hoy en día se siguen, si bien muchas cosas se han modificado, hoy en día, digamos, siguen estando. Es muy difícil que muy raro que a una nena le regalen una ametralladora de juguete y muy raro que a un nene le regalen una muñeca. Bueno, estos roles conforman estereotipos de género que se establecen, digamos, a partir de lo anterior, que es la imagen tipificada y que son rígidos y limitan nuestras potencialidades. ¿Por qué? Porque los estereotipos lo que plantean, digamos, es como el modo ideal que nuestra cultura construye, que nos define como hombres o que nos definen como mujeres, que pueden verse mucho, por ejemplo, en las publicidades, en las publicidades no solo por televisión, sino también en las revistas, como la antigua revista Hombre o la Para Ti para las mujeres, digamos, si vemos las notas que hay, son completamente diferentes y hacen referencia al ideario, digamos, de lo que supone ser un hombre y lo que supone ser una mujer. En las revistas de hombres suelen haber, no sé, notas deportivas como de boxeo, fútbol, autos, bebidas como whisky, y en las revistas femeninas tenemos desde, por ejemplo, cómo armar un tejido, decoración, cocina, bueno, nada, ese tipo de cosas, el horóscopo,
eso responde, digamos, a los estereotipos de género. Y el género lo entendemos como un conjunto de ideas, representaciones, prácticas y prescripciones sociales que una cultura desarrolla a partir del reconocimiento de la diferencia anatómica entre los sexos. O sea, quienes no responden, digamos, a estos estereotipos de género, claramente somos sancionados de alguna u otra manera, que es la forma, digamos, en que se regula la sociedad. Bien. Estas desigualdades, digamos, que existen entre los géneros, en el sentido de las oportunidades en las que se acceden, y también en cuestiones materiales, nosotras las podemos pensar en diferentes órdenes. Por ejemplo, las desigualdades formales, que son las del mundo de las leyes, si nos ponemos a pensar, hasta no hace tampoco las mujeres, por ejemplo, no podían votar, ahora pueden votar, pero piensen que esto es una gran diferencia, digamos, ahora nos parecería como muy, muy extraño que una mujer no pueda votar, en su momento parecía muy extraño que una mujer vote. Bien, entonces, esas desigualdades formales, si bien cada vez más se están equiparando, implican y implicaron un montón de procesos y un montón de luchas para la conquista, digamos, de esas leyes. Después están las desigualdades informales, que son estas, digamos, que tienen que ver con las que se dan en la vida cotidiana, que son las que se transmiten como las que todos transmitimos, y son más difíciles por ahí de desandar. Por ejemplo, cuando hablaba un poco en materia de la escuela, a las docentes o a los docentes, muchas veces, digamos, esto que yo decía, en el plano del contenido formal que reproducen, digamos, que transmiten los docentes, es el mismo contenido. Puede ser que yo esté dando el mismo libro, o sea, el mismo libro para todos los estudiantes, pero después en el recreo sanciono a una chica porque tiene la pollera muy corta, o a un chico porque, no sé, tiene una actitud amanerada. Bueno, o asimismo nosotros, ¿no? Nos pasa con nuestros, quienes tienen hijos, familiares, etcétera, nosotros también reproducimos esas formas que tenemos aprendidas. Bien, estas desigualdades también pueden ser simbólicas, no es la misma, digamos, la valorización que se le da a las mujeres que a los hombres. Esto se puede ver, digamos, en chistes, se puede ver en los medios de comunicación, en las publicidades. No es la misma la valorización cultural en ese sentido, ¿no? Generalmente, digamos, esto se ve claramente cuando las mujeres hablan en público o en espacios públicos, primero que les cuesta mucho más tomar la palabra, y segundo que son doblemente evaluadas por lo que dicen. Y todas estas desigualdades también dan cuenta, digamos, se observan en desigualdades materiales. ¿Qué quiere decir esto? Que no es simplemente que nos tratan diferentes, sino que también esto implica que somos más pobres. Hay un concepto que se viene usando bastante, que tiene que ver con feminización de la pobreza, que nos habla de esto, que de la mayor de la cantidad total de personas pobres, la mayoría son mujeres. En los ámbitos rurales hay un estudio que indica que las jefaturas a cargo de mujeres aumentaron entre el censo del 2001 y el censo del 2010, y que de esas jefaturas femeninas el 40% están en condiciones de NBI, o sea, son pobres del total del país. Esto implica, digamos, diferencias para el acceso, digamos, a la tierra,
el acceso a los recursos como los créditos, la educación o los programas públicos, digamos los programas que son dados desde el Estado, diferentes ingresos también por mismos puestos de trabajo, digamos, el famoso también techo de cristal, la imposibilidad a acceder a puestos gerenciales o vinculados a toma de decisiones. Todo eso, todos estos elementos, se observan, digamos, dan cuenta de estas desigualdades materiales. Para poder ponerle un poco de números a esto, esta es una información que yo la saqué de una página que se llama Economía Feminista. Bueno, y acá un poco nos muestra en los ingresos mensuales del primer trimestre a nivel país cómo son diferenciados por mujeres y por varones. Acá tampoco no están incluidas las diversidades porque en los censos todavía, bueno, me parece que en el último sí, pero en los anteriores no estaban incluidos. Si ven, en los perceptores de ingreso, en este primero, acá está, digamos, la brecha, que es la diferencia entre el ingreso que tienen las mujeres y los varones. La diferencia es del 22%, donde las mujeres tienen un ingreso promedio de 28.300 y los hombres de 36.700. Lo mismo se da, digamos, para quienes son ocupados. Para quienes son ocupados, ocupadas, asalariados sin descuentos jubilatorios y quienes están jubilados. En todos, si ven, hay brecha, hay diferencia, donde las mujeres tienen menores ingresos a los hombres. Bien, estas, digamos, ingresos diferenciados también se vinculan con el rol que las mujeres cumplen en esta sociedad y con la no valorización monetaria del trabajo reproductivo. ¿Cuál es el trabajo reproductivo? Bueno, el trabajo reproductivo es todo lo que se realiza al interior de los hogares que implica la reproducción social de la vida. O sea, todas las actividades que nosotros tenemos que llevar adelante para poder vivir, o sea, las básicas, ya sea desde la alimentación, digamos, compras, cocina, etcétera, la educación, digamos, al interior de los hogares, la limpieza, la higiene, tanto de las personas como de la casa, como de la ropa. Bueno, todo este trabajo reproductivo históricamente no ha sido valorizado, digamos, no tiene una retraducción monetaria y históricamente, como sabemos, es tarea de las mujeres. Como vemos, por ejemplo, en este cuadro, que se ve muy bien, son las personas que realizan tareas domésticas del hogar según sexo, y en fucsia están las mujeres y en turquesa los varones. Como se ve, las mujeres siguen siendo en la actualidad quienes se encargan de estas tareas, porque aparte esta información es del primer trimestre del 2020, no es que estamos hablando de algún censo anterior, sino que es información actual. Y abajo aclara, digamos, que a esto se suma que la mayoría de las personas que se dedican al servicio doméstico también son mujeres. Específicamente para los ámbitos vinculados, digamos, con el mundo productivo, para los ámbitos rurales o periurbanos, este gráfico, digamos que, entre comillas, empeora en el sentido de que muchas veces hay tareas productivas, como por ejemplo el cuidado de los animales menores o el cuidado de la huerta, cuando son en los hogares, que no se los entiende como trabajo productivo, sino que también las mujeres lo comprenden y los hombres como parte de las tareas del hogar. Entonces muchas veces pasa que se concibe se piensa como trabajo a lo que realiza el hombre, que por ahí tiene que ver más con salir,
de la esfera doméstica, son quienes generalmente tienen contacto con el afuera, con las ciudades, con las negociaciones, y las mujeres, que suelen estar más en el ámbito doméstico, no conciben, digamos, como parte de su trabajo, no conciben como trabajo todo eso que también realizan, que es parte del trabajo productivo. Así que podemos decir que en los ámbitos rurales muchas veces se da una doble carga en el trabajo de las mujeres. Otro dato también muy importante es que el acceso a la tierra, bueno, sabemos que para la agroecología es uno de los puntos centrales. El problema vinculado con el acceso, pero acá, más allá, digamos, de problematizar eso, quería mostrarles de quiénes son las tierras. En la provincia de Buenos Aires, que es donde nos estamos desarrollando nosotros hoy, vemos que para el Censo Nacional Agropecuario del 2018, las mujeres representan el 21% de quienes son dueñas, digamos, titulares de las unidades productivas. Y los varones el 79%. O sea, un montón. La diferencia es abismal. Y bueno, ahí también está el cuadro para el total del país, donde se sigue viendo lo mismo. Las mujeres, mucha menos cantidad que los varones. Bien, y un poco acá, para resumir, me parecía importante compartirles esto, que si, un poco que me estoy corriendo para si lo puedo leer, ahí está. Sintetiza un poco todo lo anterior. Algo también que me interesaba decir es que hoy en día se está avanzando bastante, sobre todo desde el Ministerio de Género, desde los distintos ministerios, en visibilizar el trabajo de las mujeres, que es lo que ahora se llama como cuidados. Hay toda una línea que intenta poner en el tapete estas discusiones, de empezar a pensar, bueno, ¿cómo valorizamos todo este trabajo? ¿Cómo son las mismas mujeres quienes tienen que valorizar todo este trabajo? ¿Cómo también, digamos, los hombres están siendo convocados a repensarse? Hay algo que me parece interesante aclarar, que generalmente se dice que el feminismo es el opuesto al machismo, y no se trata de eso, no es lo mismo, porque desde el feminismo un poco de lo que se trata es de repensar básicamente esto que yo decía, cuáles son las creencias que sostienen estas diferencias que hay entre los hombres, las mujeres y los otros géneros, que hacen que tanto las mujeres como los otros géneros estén en desventaja, y desventaja que no son inventos, sino que se ven en el cotidiano, desde la cantidad de femicidios que hay, de mujeres muertas, como también en estas desigualdades materiales que mostraba, ya sea en ingresos o acceso a la tierra. Y en ese sentido también es una invitación a los hombres, porque un poco también de lo que se trata es que el sistema patriarcal no solo, digamos, nos deja en desventaja a las mujeres, sino que también a partir de esos estereotipos y de esos roles, obliga a los hombres a responder a determinados patrones, a determinadas conductas, que no necesariamente son las que uno quiere tomar. Por ejemplo, ¿qué pasa, me imagino, dentro de una familia con algún varón que no quiera seguir, digamos, con las tareas productivas que generalmente suelen caer o recaer en los hombres? ¿Qué pasa con un varón en el campo que le da miedo manejar? ¿Qué pasa, no sé,
con los hombres cuando perciben menos ingresos que sus compañeras mujeres. Hay un montón de cosas que tienen que ver con obligaciones que son impuestas desde este sistema, las cuales también los hombres pueden sentirse incómodos y que actualmente también se sienten incómodos con ese modelo de masculinidad, se llama, ese modelo de masculinidad hegemónico. Y nadie responde, ni tanto las mujeres ni los hombres, a ese modelo que generalmente causa bastante sufrimiento y que también es muy liberador cuando una empieza a detectar que no tiene que responder de esa manera. Pensar también en perspectiva de género vinculado con agroecología implica pensar otras formas de construcción del poder que no son verticales, como sí lo son en el patriarcado, sino que son formas de construcción más horizontales, donde se contempla, digamos, la diferencia. Y son desafíos, digamos, son desafíos de cómo pensar el territorio, las relaciones sociales dentro del territorio y los vínculos, porque no hay, digamos, esta distinción entre el mundo privado y el mundo público, sino que los vínculos que construimos, ya sean en el orden de lo público o en el orden de lo privado, obedecen a estas lógicas, así como también a estas nuevas propuestas. Así que, bueno, un poco a modo de cierre, les voy a leer estos dos párrafos. El primero, digamos, dice así: una estrategia con equidad de género es la que reconoce que las necesidades, los problemas y las propuestas de solución son particulares para cada miembro de la unidad familiar. Se debería considerar cómo participan varones y mujeres en las actividades domésticas, productivas y sociales, cómo se toman las decisiones sobre los recursos, cuáles son los conocimientos, responsabilidades, intereses y prioridades de cada uno y cada una de los integrantes de la unidad familiar, para esta forma, además, evitar que se continúen reproduciendo estereotipos sobre el rol de la mujer y el varón. También la perspectiva de género supone interactuar con otras dimensiones del mundo social, como la diversidad existente entre las distintas comunidades rurales de nuestro país. Y acá específicamente tiene que ver con la diversidad en el uso del tiempo, en el vínculo con la tierra, en los recursos naturales, en el rol de la mujer dentro de la comunidad. La mirada sobre esta diversidad debe ser incorporada como eje transversal en las estrategias de desarrollo. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Ahí tienen mi mail, que es anajuliare@yahoo.com.ar, por si necesitan contactarse. Y hasta luego.